Hemos transformado el celular en una especie de amigo pegajoso en medio de una relación tóxica. Si lo dejas 5 minutos solo, empieza a vibrar para recordarte que existe. Lo tomas, lo desbloqueas y no te acuerdas qué ibas a hacer. Y lo peor es esa sensación de vacío cuando por fin lo bloqueas. Te sientes un poco raro, ¿verdad? Bueno, la neurociencia dice que esa sensación es real. Literalmente algo cambió dentro de ti. Pero ¿cómo logran estas apps generarnos tal efecto? Una clave es el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasamos viendo contenido en el teléfono? Veamos los datos mundiales. 11 horas semanales en YouTube y TikTok, 10 horas en TV, 7 en redes sociales y 7 en videojuegos. En total, más de 35 horas a la semana, casi 6 horas diarias. Eso es un tercio de nuestro tiempo despierto. ¡Wow! Y a ver, la tecnología nos facilita la vida y potencia el avance de la ciencia. Lo que construyó Apple ha sido una fascinante pieza de ingeniería que conecta con nuestra mente. Se siente tan natural e intuitivo tocar este aparato y además tiene tantas funciones que gran parte de tu vida se resuelve con solo encenderlo. Lo tomas, lo enciendes, comienzas a interactuar y no pasa nada, no te va a agarrar una peste mental. El peligro va a estar en el uso excesivo. Y ya vimos, los números globales no están hablando precisamente de un uso mesurado. Y hoy la evidencia científica es concluyente. El uso excesivo y compulsivo de la tecnología impacta negativamente en la salud mental y en el funcionamiento cerebral. ¿Y cuáles son las características de este uso? Bueno, aquí, atento y atenta por si tienes alguna. Una es la incapacidad de controlar el tiempo, es decir, no te das cuenta de cuán rápido pasa el tiempo usando el teléfono. 2. La necesidad constante de revisar notificaciones y actualizaciones. Y 3. Dar más prioridad a las interacciones en línea por sobre las presenciales. Por ejemplo, prefieres hablar por WhatsApp antes que tomarte un café. Hasta aquí, todo suena a que el problema es tu fuerza de voluntad, ¿verdad? Que si te esforzaras más podrías controlar esas 3 señales. Pero no es tu culpa. Lo que sientes no es una falla de carácter, es un éxito de diseño de las plataformas digitales. ¿Y tú? ¿Crees que tienes problemas con las pantallas? ¿Qué dice tu aplicación de tiempo en pantalla? ¿Cuántas horas ocupaste tu teléfono esta semana? Cuéntame en los comentarios que voy a estar muy atento para leerte. Ahora vamos a entrar al laboratorio. Te voy a mostrar la ingeniería exacta y los trucos biológicos que usan para hackearte, para que veas contra qué estás peleando realmente. Ahora, alguien podría estar diciendo, pero señor psicólogo, yo crecí con televisor en mi casa viendo Pipiripao, Don Francisco y Dragon Ball y no me pasó nada de eso de lo que usted está hablando. Sí, pero el problema no es el aparato o la pantalla. Son los actuales contenidos, la forma en que están programados para consumirlos compulsivamente. Si las redes sociales y muchos videojuegos son gratuitos, ¿cuál es el modelo de negocios de las empresas mega turbomillonarias que están detrás? Pues capturar tu atención y tiempo. Utilizan algoritmos refinados con precisión durante años para presentarte estímulos constantes. Contenido rápido, recompensas, desafíos diarios, likes, interacciones. Y para entender el daño, primero hay que entender la trampa. A estas aplicaciones, imagínalas como máquinas tragamonedas. Literalmente, cada vez que deslizas hacia abajo para refrescar el feed, tu cerebro juega la lotería. ¿Habrá un like? ¿Habrá una noticia terrible? ¿Un meme de gatos? Esa incertidumbre libera dopamina, pero no para generarte placer, sino que deseo. Te hace buscar, no te hace disfrutar. Y el problema es que tu cerebro evolucionó para recibir dopamina cuando cazabas un mamut, no cuando estás en el baño recibiendo estímulos de Instagram cada 15 segundos. Esta inundación constante de estímulos agota tus receptores y así la estructura física de tu cerebro empieza a cambiar. Una zona que afectas es la amígdala. Piensa en ella como el sistema de alerta del cerebro. Detecta peligros y rápidamente procesa respuestas emocionales como la rabia o el miedo.
Es un sistema muy útil para defenderte o para huir de un oso salvaje, pero súper poco eficiente para una sesión de 3 horas de estrés digital. Este abuso crónico hipersensibiliza a esa alarma, que se activa sin amenazas reales. Entonces quedas en un estado constante y perjudicial de hipervigilancia. Otro efecto es el adelgazamiento cortical. Suena a dieta, pero es terrorífico. Metaanálisis con estudios de neuroimagen han demostrado que el abuso de pantallas se asocia con una reducción de la materia gris en la corteza orbitofrontal. Esta zona es tu director de orquesta, es la encargada de decir: no te comas ese tercer pastel, no le grites a tu jefe, ponte a trabajar. Es tu freno. Y cuando bombardeas tu cerebro con estímulos rápidos, esta zona se debilita por falta de uso profundo. Y te vuelves un adulto con el control de impulsos de un niño de 4 años, más irritable, más ansioso y con menos paciencia. No es que tengas mal carácter, es que tu freno biológico tiene las pastillas de freno gastadas. También afectas tu capacidad de pensar. Existe un mito urbano de que somos buenos para el multitasking. La ciencia lo tiene claro, eso es una mentira. El cerebro no hace 2 cosas a la vez, solo cambia muy rápido entre una y otra. Y cada cambio tiene un peaje o costo metabólico. Y aquí viene el dato. Un estudio de la Universidad de Texas descubrió el efecto brain drain o drenaje cerebral. Hicieron pruebas cognitivas a 3 grupos. Uno con el celular en otro cuarto, otro con el celular en el bolsillo y el último con el celular en la mesa boca abajo y en silencio. Adivina qué pasó. El grupo con el celular en la mesa rindió significativamente peor. Solo tenerlo cerca, aunque no suene, ocupa parte de tus procesos que se quedan vigilando por si acaso. Estás cognitivamente más lento solo por tenerlo a la vista. ¿Y conoces el efecto en la autoestima? Piénsalo. La gran mayoría elegimos las mejorcitas fotos de nuestra vida para publicar, ¿cierto? Y los influencers exacerban esto porque es su negocio. ¿Cómo vas a influir en la gente si no te muestras exitoso o exitosa? Entonces, al hacer swipe, nos vemos expuestos a una dinámica muy perturbadora. Nos ponen en una vitrina a observar miles de situaciones perfectas, riquezas y lujos, paseos y viajes de ensueño, fitness perfectos, romances de película, puras vidas idealizadas. Y sí, el uso excesivo de redes sociales y compararnos constantemente con vidas idealizadas se asocia con más depresión y ansiedad y baja autoestima. Y también hay riesgo de aislamiento social. Cuando priorizas las interacciones digitales, deterioras tus habilidades sociales y aumentas el riesgo de desconexión emocional con el entorno real. Y ya sabemos que la luz azul no es el principal problema con el uso nocturno. Es el tipo de contenido altamente estresante. Si usas redes sociales, aplicaciones de compras o videojuegos estimulantes justo antes de dormir, estás despertando a tu cerebro. Activas el modo de hipervigilancia justo cuando deberías apagar el sistema. Y así te costará más conciliar el sueño y probablemente perjudicarás tu ciclo durante la noche. Así que veamos el resumen clínico. A mayor uso del teléfono, tenemos un auto que pierde potencia con frenos gastados, o sea, un cerebro con daño estructural y drenaje de atención. Tenemos más lentitud mental, ansiedad, irritabilidad, inseguridad y mal sueño. ¿Cómo no vamos a sentirnos agotados al final del día? Y no es estrés, es abstinencia digital. Si quieres más información sobre los efectos de la era digital en tu cerebro, el libro que le recomiendo a mis pacientes para reiniciar este cerebro se llama Generación Dopamina. El enlace directo te lo dejo en la descripción. Ahora, sé que probablemente estás pensando: ok, David, ya entendí. Mi cerebro es un desastre. ¿Ok? Respira. Te tengo una buena noticia. Tu cerebro tiene una capacidad fascinante. Se llama neuroplasticidad. Es decir, puede cambiar y adaptarse al entorno, creando nuevas conexiones neuronales o regenerando las antiguas. En simple, el cerebro no es fijo como una piedra, es moldeable como un plástico.
Y esta es la clave de por qué aprendemos cosas nuevas o cambiamos nuestra forma de pensar tras vivir nuevas experiencias o entrenamientos. Tu cerebro puede cambiar y tú puedes hacerte cargo. Así como el exceso de pantallas debilitó conexiones buenas, también se pueden fortalecer dejando el abuso. Estudios han demostrado que con periodos de abstinencia o regulación digital se normaliza la densidad de la materia gris y los niveles de dopamina. Así que no estás roto, solo estás desentrenado. No necesitas irte a vivir a una montaña sin Wi-Fi. No es necesario tirar el iPhone, comprar tu Nokia antiguo o desinstalar aplicaciones. Yo no te voy a pedir usar tu voluntad con fuerza bruta. Lo que vamos a usar es estrategia. Pero antes, recuerda, esto es contenido educativo, no terapia. Si te sientes mal, por favor, busca atención con un especialista. Ahora sí, vamos a la acción. A esta tarea la vamos a llamar pillar la garra del zombie. ¿Has notado cuántas veces tu mano se mueve como una garra para tomar el teléfono solo porque sí? Porque está disponible, pero sin ninguna razón operativa, sin pensar, sin que tu lóbulo prefrontal procese nada, o sea, una garra sin cerebro, zombie. Por eso, de aquí a que nos volvamos a ver en el próximo video, cada vez que sientas el impulso de agarrar el teléfono sin razón, solo nótalo. No lo juzgues, no trates de evitarlo, solo di en tu mente, aquí está el impulso. Parece simple, pero cualquier cambio que quieras generar inicia con darte cuenta, tomar conciencia. Haz la prueba. Ahora, ¿te cuento un secreto? Esa tarea es solo el inicio. Si quieres alcanzar el nivel pro en el manejo saludable de pantallas, ya tengo disponible un video con el protocolo completo para contraatacar el hackeo a tu cerebro sin vender tu teléfono. Y ojo, las herramientas no serán solo para ti. Porque imagina lo que pasa con el cerebro en desarrollo de un niño. Si tienes hijos, sobrinos o nietos, hablaremos de cómo protegerlos sin prohibirles todo. Así que si quieres aprender más, suscríbete y activa la campana, porque en los próximos videos vamos a operar juntos esos hábitos. Y si este contenido te ayudó, compártelo con tu familia, amigos y conocidos, que entre todos nos tenemos que ayudar a cuidar más nuestra salud mental. Nos vemos en el siguiente nivel de tu mente. ¡Chao!